Buenas noches, mis queridos Antipeje. Fíjense que en estas semanas en las que han pasado sucesos ¿cómo podríamos decirlo? Tan priistas en el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, digamos, los líderes sindicales tomando nuevamente los puestos importantes en las empresas estatales, en los monopolios estatales, la liberación del Baester Gordillo, ahora todo esto que se suscitó con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Digo, estoy viendo un López Obrador, no sé si ustedes lo vean igual que yo, un López Obrador muy priista, un López Obrador muy al estilo del viejo PRI. Y el presidente electo afirmó que Enrique Peña Nieto dejará un país sin crisis política ni financiera. Después de criticarlo durante 6 años, ahora resulta que el presidente Enrique Peña Nieto hizo bien las cosas. Y claro, ya saben que los seguidores de Andrés Manuel, pues como no tienen mente propia, pues sí aseguran que sí se hicieron bien las cosas, pero que hay mucho que mejorar. Pero pues realmente esto yo no lo entiendo, porque pues fueron 6 años de Andrés Manuel para que se la pasó criticando absolutamente todas las acciones, junto con su séquito, obviamente, no voy a decir que no, su séquito de seguidores, de fanáticos, criticando todas las acciones de Enrique Peña Nieto, como para ahora afirmar que Enrique Peña Nieto dejará un país sin crisis ni política ni financiera. Dice el presidente López Obrador que hay problemas de inseguridad, que son conocidos por todos. Sí, Andrés Manuel, los conocemos. Sin embargo, también dice que a pesar de ello, no hay crisis política, no hay crisis económica y no hay crisis financiera. Sin duda, un reconocimiento impensable, sobre todo si proviene del principal detractor del gobierno saliente. Hay problemas, es público y es notorio de que hay una crisis en el país, pero también se ha logrado la transición, esta transición que se está dando de manera armónica, con estabilidad y no hay crisis política, no tenemos una crisis financiera, no está sucediendo lo que desgraciadamente está sucediendo en Argentina, afirmó López Obrador. Por tanto, el presidente López Obrador se contradice a él mismo y contradice a miembros de su campaña y también contradice a varios miembros de Morena que se han dedicado a despotricar contra el presidente Peña Nieto. Contradice no solo a su propia campaña política, sino a sus leales y en especial al jefe de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien en el papel de golpeador sin argumentos criticó en la llamada Casa del Pueblo que el gobierno de Peña entrega un país en ruinas. Pues sí, ahora parece que Andrés Manuel contradice a su propio jefe de diputados y dice que no, que Peña Nieto no está entregando un país en ruinas. Por eso, la primera pregunta es, ¿dónde está el país en ruinas del que hablaba el exprista y el exsalinista Mario Delgado, si su propio jefe, Andrés Manuel López Obrador, dice lo contrario? Que el presidente López hable con sinceridad y que al final reconozca que no hay una crisis política, que no hay ni una sola crisis económica y que no hay crisis financiera y que recibe un mejor país. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de esa manera obliga a sus simpatizantes y votantes a una pregunta elemental. Si vivimos en un mejor país y si el gobierno de López recibirá un país sin crisis política, económica y financiera, entonces, ¿para qué chingados votaron 30 millones de mexicanos por el cambio? Si todo está perfecto. Eh, ¿Se equivocaron los votantes o asistimos a un engaño masivo a los influenciables votantes de Andrés Manuel? Por eso se debe insistir,
¿Por qué votaron estos 30 millones de mexicanos si no hay crisis política? ¿Por qué votaron si no hay crisis económica? ¿Por qué votaron si no hay crisis financiera? ¿Por qué votaron si no hay crisis en el empleo? Si no hay crisis en la recaudación fiscal, si no hay crisis de salud y tampoco de educación. ¿Por qué los 30 millones de electores que hicieron presidente al candidato eterno López Obrador, si el combate al crimen organizado, a la violencia, a la crisis de inseguridad, serán continuados de la manera en la que lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Digamos que la estrategia al combate de la violencia y la crisis de inseguridad es la misma que se ha utilizado en los dos últimos sexenios. Entonces, ¿por qué votaron estos 30 millones de mexicanos? ¿Por qué propuesta votaron los 30 millones de mexicanos que el 1 de julio sufragaron por López si no habrá reducción al precio de la gasolina? Esta fue una de las principales propuestas que le ganó votantes a Andrés Manuel y resulta que no habrá ni la reducción que tanto dijo. Si seguirán los gasolinazos, nada más que con otro nombre. Si para recibir una pensión los adultos mayores mañana deberán tener 68 años, se está subiendo la edad para recibir una pensión a 68 años y no los 65 que actualmente se exigen. Entonces está quitándole a estos adultos mayores para regalarle a otros adultos mayores que nunca cotizaron en el seguro. ¿Para qué votaron los 30 millones de mexicanos que hicieron presidente a López si no se eliminará la pensión de los expresidentes, como lo pregonó López por todo el país? Se seguirá tal cual planearon el nuevo aeropuerto desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y luego por Peña Nieto. Y les voy a decir qué pasa con el aeropuerto. El aeropuerto fue solamente una estrategia política de Andrés Manuel. El aeropuerto ya llevaba muchos estudios desde que Vicente Fox fue presidente y era, y siempre lo fue, la mejor opción para construir el aeropuerto. Y que no me vengan ahora con que no se necesita el aeropuerto internacional, porque es muy necesario, porque cada día, gracias a Dios, el turismo en México está creciendo y necesitamos un aeropuerto que esté a la altura del crecimiento turístico que tiene México. Sí es cierto que dará muchos más empleos, sí es cierto que le dará crecimiento a la zona de Texcoco principalmente, y sí es cierto que los planes, los estudios que se hicieron desde Vicente Fox hasta Peña Nieto son los correctos. El lugar es el mejor para plantear y para la construcción del nuevo aeropuerto internacional. La central camionera que quieren hacer en la base aérea de Santa Lucía nada más no queda. Además de decir a dónde vas a mover a todos los militares y toda la instalación militar que existe en la base aérea. No tienen ni siquiera una propuesta para tal cosa. ¿Para qué votaron 30 millones si no habrá un cambio en la política fiscal y tampoco en la educativa? Si ya sacaron al Baster Gordillo, la señora de la corrupción, la líder sindical más corrupta, junto con Deschamps en Pemex. Entonces, y para colmo, sacamos a Napoleón Gómez Urrutia del exilio, lo traemos de Canadá a México, que el señor ya se había robado 50 millones de dólares del sindicato de mineros, pues que siga robando, no hay problema. ¿Dónde está el cambio? ¿Para qué votaron esos 30 millones si no hay cambio? Y la educación, y de una vez se los digo, la educación no va a mejorar con el Baster Gordillo como lideresa sindical. Es algo que no ha sucedido desde que la señora es lideresa sindical, no sucederá porque pues se seguirá lo que ha sucedido en el sindicato de maestros durante décadas, la venta de plazas, digamos que la educación está plagiada, ha sido secuestrada por este sindicato. Y si no se combate al sindicato, pues no podrán mejorar la educación jamás en México. Sin duda,
alguien miente. Sin duda que son muchas las mentiras en torno a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Y sin duda serán muchos y muchos los decepcionados. Por eso, y mi pregunta es, ¿por qué votaron? ¿Por qué votaron por Andrés Manuel? Si al fin y al cabo todo será lo mismo y seguirá gobernando el PRI junto con sus dinosaurios. Buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.